Hola familia, buenas tardes. Espero que todos estén bien. Cuando digo familia me refiero a toda la familia del NORES. A nuestros alumnos, a sus familias más íntimas y también a nuestros queridos docentes. A todos les puede ser útil esta receta y se les dedico con todo corazón. Bien, vamos a hacer un bizcochuelo. Parece una receta muy sencilla, pero tiene sus pequeños secretos. Vamos a comenzar pensando en dónde vamos a cocinar este bizcochuelo. Lo vamos a hacer en un molde, un molde especial para bizcochuelo. Es un molde que se puede abrir, sería lo ideal. Si no lo tienen, que se desmolde, que eso facilita sacar la preparación una vez cocida sin que se rompa. De todas maneras lo pueden hacer en un molde que no se abra y seguramente si enmantecan bien el molde y lo enharinan bien no van a tener problemas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es enmantecar bien, enharinar y sobre todo poner un papel manteca en la base también enmantecado y enharinado. Y a continuación lo vamos a llevar a la heladera. ¿Para qué? Para que se enfríe bien la manteca, se adhiera bien a las paredes, al igual que la harina, y cuando lo pongamos en el horno caliente, con ya la mezcla lista para el bizcochuelo vaya creciendo y no se nos deforme, no tome una forma ondulada en los costados. No se deforme en una palabra. Entonces siempre es aconsejable para todos los moldes, también para cuando hacemos un budín inglés y demás, cuando tenemos que enmantecar y enharinar un molde, a la heladera mientras hacemos la preparación. Permiso. Bien. A continuación, ya el molde va a estar frío para cuando lo necesitemos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener los ingredientes todos preparados. Entonces, tenemos huevos para el bizcochuelo, azúcar y harina. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. No pueden poner huevos recién sacados de la heladera porque no se baten de la misma manera. Y si los tienen en la heladera hay que sacarlos unas 2-3 horas antes fácilmente. Y si los tienen ya sin cáscara, mejor se toman la temperatura ambiente más rápido. O sea, tienen que estar a temperatura ambiente. Azúcar común y harina. Harina vamos a poner harina 4 ceros, que es la harina que se usa para la pastelería. Las 3 ceros la usamos para hacer panadería, o sea, todo lo que sea masa con levadura de cerveza, como las facturas, las medias lunas, los criollitos, el pan casero. Todo eso va con 3 ceros porque es una harina con mayor fuerza y con mayor cantidad de gluten. Esta es una harina más refinada. A continuación les voy a decir las proporciones. Supongamos que hacemos un bizcochuelo de 6 huevos. Entonces tenemos que tener en cuenta que un huevo normal se calcula que tiene 60 gramos. 20 gramos la yema y 40 gramos la clara. No siempre pasa eso, ¿no? A veces tenemos huevos de doble yema y a veces nos pasa que los huevos son muy chiquitos y no llegan a los 60 gramos. O son muy grandes, como tienen doble yema, y se pasan. Entonces yo considero que como la pastelería tienen que las medidas estar exactas para tener buenos resultados, sería bueno pesarlos. Y yo los peso los huevos. Y voy compensando, o pongo otro huevo, o directamente divido por la mitad la cantidad de harina y azúcar que voy a poner. Por ejemplo, si yo voy a hacer un bizcochuelo de 6 huevos, se supone que 6 por 6
6 por 60 son 360 gramos. Entonces tenemos 360 gramos de huevo. Esa cantidad de huevo sostiene solamente la misma cantidad en peso entre el azúcar y la harina, que tienen que tener mitad y mitad. O sea, tenemos que poner 180 gramos de azúcar y 180 gramos de harina o de secos. En este caso vamos a poner, para darle un poquito más de consistencia al bizcochuelo, en vez de 180 gramos de harina, vamos a poner 150 y los otros 30 gramos los vamos a reemplazar por fécula de maíz. Pero siempre vamos a estar teniendo 180, ¿verdad? También podríamos reemplazar un poco de harina por la misma cantidad en peso si lo queremos hacer de chocolate, unos 50 gramos, por ejemplo, de cacao amargo. Y entonces vamos a tener un bizcochuelo, retiramos 50 gramos de la harina, o ponemos 50 gramos menos de harina, y ponemos 50 gramos de cacao amargo. No toddy, no estoy hablando de Nesquik ni de esos cacaos dulces, sino cacao amargo, para que tenga verdadero sabor a chocolate. Bueno, dicho esto, que es una de las cosas más importantes de tener en cuenta, la temperatura y las cantidades, vamos a comenzar haciendo un pequeño batido con los huevos. Entonces vamos con los huevos a la batidora, pero nada más que para mezclarlos un poco, para romper las yemas y le agregamos el azúcar. También lo podemos hacer a mano este paso, ¿no? Con el batidor de manual. Bien. Ya está todo el azúcar incorporado y hacemos un pequeño batido. Listo. ¿Por qué hice esto? Porque tiene que estar un poco mezclada la harina con el azúcar, con el huevo, para poderlo llevar ahora a un baño María. Y el baño María lo tenemos que llevar para disolver bien la azúcar, porque si no, no vamos a lograr el batido que queremos. Y ahí sí, con batidor de mano, yo ya tengo una cacerola con agua hirviendo, lo voy a batir unos instantes hasta que tome 40 grados. ¿Cómo vamos a saber que tiene 40 grados? Podemos medirlo con un termómetro de almíbar si queremos, pero no hace falta, porque si nosotros tenemos en cuenta que en la temperatura de la mano tenemos 36 grados y medio, al introducir un dedo en la preparación y nos damos cuenta que está un poco más que tibio, ya está en los 40 grados. No hace falta que nos queme, porque si no se nos va a pegar se nos va a secar la yema. Solamente un poquito más que tibio, digamos, que una mamadera. Hago el fuego y ahora sí, ya está. Como ustedes ven, es apenas unos instantes, no hay que pasarse. Y ya tenemos la preparación lista para comenzar a batir definitivamente. Y ahora lo vamos a dejar batiendo hasta que alcancemos lo que se llama punto letra. Y después, cuando esté listo, les muestro qué es el punto letra. Y volvemos con la preparación ya prácticamente lista. Ustedes verán que ya está asomando. Como les decía,
Ya prácticamente ha llegado al borde la preparación, para mí ya está lista, pero antes que nada quiero contarles que cuando comencé a batir encendí el horno, porque el horno tiene que estar listo cuando esto esté en el molde para que no se baje. Yo les dije punto letra. Punto letra se llama cuando yo al levantar la preparación puedo dibujar, hacer un dibujo o puedo dibujar una letra o lo que sea y que eso se conserve, no se pierda la forma. No sé si lo alcanzan a ver, espero que sí. Que no se pierda la forma, ¿ven? Eso es punto letra. Quiere decir que el batido ya ha llegado a su punto máximo y ahora estamos perfectamente en condiciones de poder mezclarlo con la harina que yo ya he tamizado 2 veces. Pero para poderlo mezclar mejor lo voy a pasar a un bol que es más amplio y me permite trabajar con mayor comodidad para mezclar la harina, que no es fácil cuando es tanta la preparación. Y para que no queden grumos hay que mezclar bien. También hay que tratarla con mucho cariño esta preparación para que no pierda volumen. Como ustedes verán, no le he puesto polvo de leudante, polvo de hornear, porque el batido es el que la tiene que sostener. Lograr un buen batido es lo más importante. Bueno, ustedes se preguntarán si esto se puede hacer manualmente. Sí, nada más que vamos a usar otro método. Yo me acuerdo que hice mi torta de casamiento sin tener batidora, hace muchos años, ¿no? ¿Y cómo hacíamos entonces? Batíamos las yemas solas con el azúcar hasta formar una crema casi blanca. De tanto que batíamos, había que batir por lo menos con batidor de mano 20 minutos, nos turnábamos, pero quedaba una crema. Cuando se disolvía bien el azúcar y teníamos una crema, por otro lado teníamos batidas las claras a punto nieve bien duro. Y recién ahí hacíamos la mezcla y después poníamos la harina. Y siempre le poníamos un poquito de polvo de hornear. Entonces, también se puede hacer sin batidora. Bueno, yo creo que ahora todos tenemos, en casi todas las casas, hay una batidora. Y si no, ya les di, acá no sé qué tiene el batidor, alguna cosa. Bueno, ya les di la receta para hacerlo sin batidora. Es cuestión de paciencia y salen riquísimos lo mismo y muy lindos. También puede ser con una batidora de esas más chiquitas. ¿Por qué no? En todas las casas hay una procesadora con batidora. Vamos a mezclar girando y pasando por el medio. Girando y pasando por el medio. Si ustedes ven, cuando yo paso por el medio, levanto harina. ¿Ven acá? Voy levantando la harina que tiende a irse abajo. Y es importante que quede homogénea la preparación, porque si no se mezcla bien, después vamos a encontrar unos pequeños grumitos de harina seca en medio del bizcochuelo. Y no queda bien, digamos. Tal vez se pueda disimular cuando le pongamos el almíbar y demás, pero no es lo ideal. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y despacio, con buena voluntad, esto se va logrando. Vamos a hablar un poquito del tiempo de cocción. Primero el horno, 180 grados.
no más que eso. 180 grados y más bien eso se llama un horno medio. Un horno medio bajo son 160 y un horno alto ya 200, 220. Bueno, terminamos con la harina y la fécula. Y les cuento que lo vamos a hornear durante 30 a 35 minutos. ¿Por qué no tenemos unos minutos justos? Bueno, porque depende de muchas cosas. Depende del termómetro del horno, de cómo mide, pero más o menos ese es el tiempo de cocción. Y una vez que haya pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer va a ser abrir el horno y mirar cómo ha quedado. Y vamos a probar. Vamos a probar en el centro de la preparación del bizcochuelo, vamos a probar que salga seco un palillo de brochet o simplemente un cuchillito, lo clavamos en el centro. Si eso sale seco, acá tengo el palillo, el de brochet, entonces ya está listo. Voy a buscar el molde. El molde está bien frío porque es metálico, se enfría rápido y vamos a vaciar todo el contenido. Cuando nosotros retiremos el bizcochuelo del horno y veamos que ha quedado, que está seco, que ya está lista la preparación, ya se cocinó, pero nos quedó hundida en el medio, quiere decir que le hemos puesto de menos cantidad de harina. Ahora, si queda con una copita para arriba, como una montañita, quiere decir que le pusimos harina de más. Esas son las consecuencias de cuando no medimos. Por eso es tan importante contar con este aparatito, con una balancita. Hay balanzas de todo tipo, algunas muy económicas, en todos los bazares tienen. Hacemos unos pequeños movimientos como para que se empareje bien y ahora al horno por 30 a 35 minutos. Bien. Listo. Entonces ahora, a continuación, les voy a mostrar una que yo ya tengo lista. Cuando la desmoldemos, la vamos a desmoldar, vamos a esperar 10 minutos. Cuando saquemos del horno, vamos a esperar 10 minutos adentro del molde. No menos de 5, no hay que ser impacientes, porque si no se nos puede romper. Y después cuando la desmoldemos, las vamos a desmoldar dando la vuelta, como damos vuelta a las tortillas que ponemos arriba y damos vuelta sobre una rejilla. Es lo ideal. Si no tienen rejilla, bueno, la dejan enfriar en el mismo molde. Pero lo ideal es bajarla a una rejilla y dar la vuelta. ¿Por qué? Porque lo que vamos a usar para decorar, para poderla forrar bien y todo lo demás, es la parte de arriba. También vamos a tener preparado una almíbar al 100% y ya frío. ¿Qué quiere decir almíbar al 100%? Son la misma, vamos a preparar un almíbar con la misma cantidad de azúcar que de agua. Si ponemos medio litro de agua, vamos a poner medio kilo de azúcar y lo vamos a dejar a hervir unos 5-10 minutos, no más. Cuando al levantarlo con la cuchara sea una almíbar, acá les muestro, acá yo ya tengo preparado uno.
que como herví unas cascaritas de naranjas, tiene un poquito de color, como ustedes verán. Bien, este almíbar es muy útil para que no nos resulte seco el bizcochuelo, sino que nos resulte muy agradable. Entonces, una vez que tenemos el bizcochuelo, yo aquí tengo uno que ya lo he preparado anticipadamente, ya lo he separado en 3 capas, lo he cortado en 3 capas. Si bien no es tan fácil cortarlos parejos, no se preocupen porque después todo se termina acomodando. Hay que ponerle el mayor esmero posible y tratar de hacer algunas marquitas que nos ayuden para poderlo cortar más o menos parejo. Bien, yo ya aquí he pegado 2 capas, les he puesto el dulce de leche y a la capa de abajo ya le puse el almíbar. Ahora con una cuchara pongo almíbar aquí en esta otra capa. Antes de poner el dulce de leche, estoy armando la torta. Les cuento que esta es una torta que estoy haciendo para una nieta que se llama Isabela, que cumple 5 añitos. Y es una torta ideal para los niños, porque a ellos no les gustan las tortas que están tan recargadas de cosas, de frutas, de cremas. Siempre empiezan a separar esas cosas. Prefieren las cosas bien sencillas. Un bizcochuelo con dulce de leche para ellos es lo mejor. Entonces, dulce de leche repostero, todo el que les haga falta de acuerdo al tamaño de la torta. Tampoco hace falta ponerle tanto porque miren, ya tenemos que el bizcochuelo es dulce, que le estamos poniendo almíbar. Y si también le vamos a poner dulce de leche, no hace falta que sea una cantidad tan grande. Acuérdense que sea dulce de leche repostero. Bien. Aquí vamos a poner todo lo que nos queda. Y ya estamos. Ahora vamos a tomar esta última pieza que yo para levantarla me he valido del centro de una tartera. Vienen unas espátulas especiales también, pero yo quiero usar cosas que ustedes tengan en su casa. Que me parece que en cualquier casa hay una tartera desmontable y con esto podemos ir levantando capa por capa sin que se nos rompa. A continuación voy a humedecer la de arriba, no mucho, porque tengo que lograr bañarla con dulce de leche y que no se me quede húmeda, sino que se tiene que orear, porque si yo la quiero forrar con la pasta que viene especial para estas cosas, necesito que se oree bastante el dulce de leche. Así que apenas un poquito de almíbar arriba y nada más. Hemos terminado con el almíbar. Bien, y ahora vamos con el dulce de leche repostero. Ahora la vamos a bañar toda con dulce de leche, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la menor cantidad posible. Esto nos va a permitir emparejar a los costados,
pero a su vez, cuando la tengamos toda pareja, le vamos a retirar todo el sobrante. Porque simplemente tiene como finalidad este dulce de leche eso, emparejarla un poquito y que se pegue la pasta especial que viene de distintas marcas, hay que ya la vamos a trabajar para poderla forrar. Pero primero hay que dejarla orear, de tal manera que cuando la toquemos no se nos quede el dulce de leche pegado en los dedos. Bueno, vamos retirando absolutamente todo lo que esté de más para que quede bien apenas bañado en dulce de leche repostero y se pueda orear más fácil. Una vez que esté oreado, vamos a poder estirar la masa con la que lo vamos a cubrir y se va a pegar perfectamente, que es el único objetivo que tiene, como les decía, el cubrirla con dulce de leche. Bueno, ¿cómo les va? Aquí estoy de vuelta para que podamos terminar de decorar la torta. Recuerden que cuando hicimos el bizcochuelo, después de rellenarlo, lo cubrimos con dulce de leche, totalmente, pero con una mínima cantidad. Y había que dejarlo orear. De tal manera que cuando uno lo toca, el dedo no queda pegado ni sale sucio. Entonces ese es el momento en el que podemos recién forrarlo. Así que este ya está listo. Antes que nada les quiero aclarar una cosa. Yo no soy decoradora ni especialista como decoradora de tortas ni nada que se le parezca. Simplemente tengo buena voluntad para las tortas de mis nietos, para alguna situación especial, algún evento especial, de poder hacer algo dentro de mis posibilidades. Y bueno, como yo creo que la mayoría de las personas que quieren hacer una torta a su hijo o a su nieto les pasa exactamente lo mismo, siempre busco las soluciones que sean más fáciles y que todos los podamos hacer. Entonces, vamos ahora a quiero contarles que he estirado la masa, o esa masa que viene especial, pasta para tortas. La he estirado con el palote. Primero la he calentado 3 minutitos en el microondas porque tiene que estar a temperatura personal, más o menos de temperatura nuestra, para poderla estirar. Entonces 3-4 minutos en el microondas y se puede amasar un poco, espolvoreando con azúcar impalpable la mesada, y después se comienza a estirar. Y así es como he logrado este círculo, que también he tomado las medidas, porque hay tortas de 20 centímetros de diámetro arriba, más el costado, llegará a unos 30 centímetros en total. Este en total tiene 40. Entonces me tiene que alcanzar el círculo. Y tampoco se hagan problema si queda alguna imperfección, porque siempre tiene alguna solución. Yo ahora voy a enrollar la masa en este palo, que es un mango de escoba. O sea, me lo hice cortar a propósito para cuando tengo que levantar una masa así que es más alta, más grande, quiero decir, me entre en el palo, porque en este otro palote no llego a poder levantarla toda. Una vez que la tengo levantada, que la tengo enrollada, voy a acercar el plato y voy a tratar de que más o menos en forma pareja ir desplazándolo. De todas maneras, lo más fácil es que me sobre. Si no me sobra, porque siempre estiro unos centímetros de más, si no me sobra, en este caso me sobra muchísimo, entonces
veo cómo lo soluciono. Y una manera de solucionarlo es hacerle un rulote. Primero vamos a sentar en la superficie, bien asentado, y después vamos a comenzar acomodando donde lo vemos que hace como una ondulación, tratamos de estirar y después recién apoyar, y vamos a ir cortando. Yo tengo una tijera, que es mi tijera de la cocina, y lo voy cortando. Hay que tener cuidado de no cortar de más para que no nos quede desnuda una parte del bizcochuelo. Y así vamos acomodando la pasta. La verdad es que se ve que he calculado de más, pero nada se desperdicia porque todo se puede usar en otra torta, combinando con otros colores. Y para esta misma torta, yo puedo hacer una terminación con todo esto que me sobra. En algunos lugares he cortado demasiado corto. Eso también les puede pasar a ustedes. Y como ya van a ver, todo eso tiene solución. Acá me queda un pliegue, lo vamos a tratar de acomodar. Ahí está. Muy bien. Ahora que ya la tengo forrada, para que quede prolija, me olvidé de contarles que mi nieta ha elegido, voy a recoger esto para que no se seque, ha elegido como modelo algo que está de moda en este momento, que es un dibujito animado, no sé qué es, porque yo no veo ese tipo de televisión, que se llama Ladybug, que es una vaquita de San Antonio, un personaje como que representa la vaquita de San Antonio. Bueno, entonces, por eso la torta es roja. Y tiene que ser roja como la vaquita de San Antonio, y además tiene que tener negro. Entonces yo aquí tengo, con la misma masa, he hecho un rollito para darle terminación. A la torta, para que no me quede improlija. Y como ustedes ven, ¿cómo hice este rollito? Simplemente lo empecé gordito, bien gordito, y lo fui estirando con los dedos. Ahora les muestro. De tal manera que ahora me queda cubierto eso que parecía que quedaba tan improlijo. Como verán, es cuestión de encontrarle la vuelta. Y ya le vamos dando de paso el color que le tenemos que dar a esta torta. Bien, ¿cómo he hecho el rollito? Simplemente con un trozo que era bastante más grande que esto, por supuesto, lo he ido estirando de a poquito, hasta que he formado esta viborita con la que termino para que quede prolijo. Bien, como no quiero que quede solamente así, voy a tomar un tenedor y le voy a hacer unas marquitas, simplemente para darle una terminación. Entonces lo voy marcando y va quedando como
como un pequeño dibujito, digamos. Bien, ¿qué más le vamos a poner? No puede faltar los lunares de la vaquita de San Antonio. Entonces yo aquí ya tengo unos lunares que estiré un poco de masa color negra y simplemente con un poquito de clara se mojan y se van colocando. Y entonces vamos logrando el efecto que queríamos lograr de ese animalito que tiene esas manchitas, que es rojo y tiene las manchitas negras. Y vamos a proceder a poner los personajes. Acá tengo el personaje principal, que lo voy a fijar con un poco de glacé que he preparado porque no tiene nada para introducirlo. Hay otros personajes que vienen con un pinche para integrarlos a la torta, pero este ha venido así sin nada. Entonces, para que quede pegado, le he puesto, voy a hacer otro rollito finito negro para ponerle alrededor, para completar eso, que no se vea el color del glacé que le puse. Ahí está. Acá tenemos la bengala, no, acá vamos a poner la bengala. Acá vamos a poner la velita de los 5 años, que son los añitos que cumple. Y vamos a completar con una serie de animalitos que también compré en el Cotillo y que son vaquitas de San Antonio. Algunas están solas y otras están con las alitas abiertas y otras están sobre hojitas. Bueno, la torta está terminada, espero que les guste. Se las acerco un poquito para que la puedan ver mejor. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.